El marido se reía de su sueño y le ocultaba una fortuna hasta que la vida le dio una sorpresa. Natalia cerró la puerta de la farmacia con una mezcla de emoción y nerviosismo. Había pasado toda la tarde leyendo sobre fórmulas de cosméticos naturales y pensando en su idea de negocio. Las hierbas indias y sus propiedades curativas llenaban su mente, imaginaba aceites, cremas y ungüentos que ayudarían a miles de personas. No podía esperar para contarle a Esteban sobre su sueño de lanzar una línea de productos propia, hecha desde el amor y la dedicación que había cultivado durante años como farmacéutica. Al llegar a casa, se quitó el abrigo y, sonriendo, fue directo a la sala donde su esposo veía la televisión. La luz del televisor iluminaba el rostro de Esteban con un brillo azul frío. Parecía estar inmerso en su programa, pero Natalia, sin poder contener la emoción, se sentó a su lado y comenzó a hablar. Esteban, hoy tuve una idea increíble. ¿Te imaginas?, dijo, sus ojos brillando. Podría empezar mi propia línea de cosméticos, algo natural, a base de hierbas indias. Es lo que siempre he querido hacer, y ahora siento que estoy más preparada que nunca. Esteban apartó la vista de la pantalla y la miró por unos segundos, con una sonrisa entre irónica y condescendiente. ¿Y tú crees que alguien va a comprar esas cosas?, preguntó, arqueando una ceja. La gente va a la farmacia por productos de verdad, no por remedios caseros. El entusiasmo de Natalia se apagó un poco ante sus palabras, pero trató de no dejarse desanimar. No son remedios caseros, Esteban. La gente cada vez busca más opciones naturales, sin químicos agresivos. Con mi conocimiento, podría crear productos seguros y efectivos. Además, tengo todas las fórmulas en mente. Solo necesito un poco de apoyo, tal vez una pequeña inversión para empezar. Esteban rió, una risa seca que retumbó en el silencio de la sala. Natalia, Natalia. Siempre soñando. ¿Qué harías tú en el mundo de los negocios? Eres buena en la farmacia, pero el mercado es otra cosa. ¿Inversión? Ni que tu idea fuera una mina de oro. Natalia sintió un nudo en el estómago. Sabía que Esteban nunca había compartido sus intereses ni sus sueños, pero, ¿acaso era tanto pedir que confiara un poco en ella? Miró hacia otro lado, tratando de reprimir la desilusión que le oprimía el pecho. No sé, pensé que me apoyarías. Solo quería compartirlo contigo, pensé que podrías estar interesado, respondió con voz queda, apenas audible. Esteban suspiró, como si estuviera hablando con una niña que no entiende el mundo. Mira, Natalia, estos sueños tuyos son solo eso, sueños. Sé realista. La cosmética natural es una moda pasajera, y no tenemos dinero para desperdiciar en tus caprichos. Ella lo miró, incrédula. ¿Caprichos? ¿Así veía él lo que para ella era una pasión? Pero, ¿y si resulta? Insistió, casi en un susurro. Esteban, esto es importante para mí. Esteban la miró fijamente, sus ojos fríos. Natalia, déjalo. Ya he dicho que no tenemos los recursos para invertir en tus cosas. Mejor sigue en la farmacia y deja esas ideas raras para alguien más. Natalia, con el corazón roto, se levantó lentamente del sofá. Sintió como las palabras de Esteban se clavaban en su corazón como agujas. La sala, que siempre había sido su refugio, ahora parecía pequeña, sofocante, llena de la frialdad de su esposo. Se dirigió a la cocina, tratando de ocultar las lágrimas que comenzaban a acumularse en sus ojos. Encendió la luz y se apoyó en el mesón, mirando al vacío, preguntándose cómo había llegado hasta ese punto, donde la persona que debería apoyarla más que nadie no solo dudaba de sus capacidades, sino que la menospreciaba. Mientras intentaba calmarse, Lucía, su asistente y amiga, le envió un mensaje de texto. ¿Cómo te fue con Esteban? ¿Qué te dijo sobre la idea de los cosméticos? Natalia respiró hondo, sus dedos temblorosos sobre la pantalla. Después de unos segundos, respondió. No le interesó.
Dice que es una pérdida de tiempo y dinero. La respuesta de Lucía llegó casi de inmediato. Él no entiende tu talento, Natalia. No necesita su aprobación. Yo creo en ti y sé que puedes lograrlo. Natalia sintió una pequeña chispa de esperanza. Sabía que Lucía la apoyaba incondicionalmente y que siempre había creído en su capacidad para hacer realidad sus sueños. Pero la sombra de la duda que Esteban había plantado en ella no desaparecía tan fácilmente. Antes de dormir, Natalia volvió a la sala para apagar las luces. Esteban ya se había quedado dormido en el sofá, roncando ligeramente, con una expresión de completa tranquilidad. En ese momento, sintió una distancia inmensa entre ellos, como si fueran dos extraños que habían terminado compartiendo el mismo espacio, pero con corazones que latían en mundos distintos. Al mirarlo, Natalia pensó en todas las veces que había ignorado sus propios sueños para complacerlo, todas las veces que había callado sus inquietudes para evitar conflictos. Y se preguntó si alguna vez él la había visto realmente, o si solo era una sombra en su vida, alguien a quien tener al lado, pero no un igual, no una compañera. Mientras subía las escaleras hacia el dormitorio, algo comenzó a cambiar en ella. Una pequeña chispa de rebeldía, de inconformidad, una semilla de determinación. Si Esteban no creía en ella, si no quería apoyarla, tal vez sería hora de empezar a creer más en sí misma. Esa noche, mientras intentaba dormir, Natalia se juró que no dejaría que nadie, ni siquiera Esteban, apagara sus sueños. Los días que siguieron a aquella noche fueron duros para Natalia. El peso de la indiferencia de Esteban se le colgaba de los hombros, arrastrándola al desaliento cada vez que recordaba su tono despreciativo. Pero algo dentro de ella, una fuerza nueva y desconocida, se resistía a ceder ante la amargura. Esa pequeña chispa, nacida en la decepción, le daba un impulso renovado para seguir soñando en secreto con su proyecto. Una tarde, en la farmacia, se encontraba revisando fórmulas cuando Lucía le lanzó una mirada traviesa desde el mostrador. Nat, ¿qué tal si tomamos un café? Hay alguien que quiero presentarte, sugirió con una sonrisa misteriosa. Natalia, intrigada y agradecida por la oportunidad de salir de la rutina, aceptó. Caminó junto a Lucía hasta una pequeña cafetería de esquina. El ambiente era acogedor, decorado con plantas colgantes y luces cálidas que bañaban el lugar de una tranquilidad reconfortante. Lucía la guió hacia una mesa donde un hombre de mirada firme y aire confiado las esperaba. Al verla, él se puso de pie y le extendió la mano. Martín Vargas. Es un placer, Natalia. Lucía me ha hablado mucho de ti y de tus ideas, dijo, sus ojos fijos en los de ella con una expresión de sincera admiración. Natalia se sintió un tanto cohibida. No estaba acostumbrada a que alguien mostrara tanto interés en sus ideas. Sin embargo, al percibir la calidez en la mirada de Martín, se sintió cómoda para hablar. Es solo una idea que tengo desde hace tiempo. Crear productos naturales a base de hierbas, algo auténtico, que pueda ayudar a las personas de manera real, explicó, su voz algo temblorosa, pero con pasión en cada palabra. Martín la escuchó atentamente, asintiendo de vez en cuando, como si cada frase que Natalia pronunciaba encajara perfectamente con algo que él ya entendía. ¿Sabes? Creo que este es justo el tipo de proyecto que el mundo necesita ahora, comentó él con seriedad. La gente busca autenticidad, productos que vayan más allá del mercadeo superficial. Natalia, tus ideas podrían tener un gran impacto. Natalia, sorprendida, sintió como su corazón se aceleraba. Era la primera vez que alguien reconocía el valor de sus sueños sin escepticismo, sin una mirada burlona o despectiva. Martín parecía genuinamente interesado en su visión, y esa conexión despertó algo dentro de ella, una especie de validación que le hacía falta. La conversación fluyó con una naturalidad inesperada. Martín le habló de sus propias experiencias en el mundo de los negocios, de cómo había trabajado con emprendedores que habían empezado desde cero, con ideas que muchos consideraban imposibles, y de cómo su fe en esos proyectos los había llevado al éxito.
No se trata solo de tener una buena idea, Natalia, le dijo él en un momento. Es necesario creer en ella con todas tus fuerzas. Sin importar quién esté a tu lado o quién dude. La clave es que tú misma estés convencida de que puedes lograrlo. Esas palabras la conmovieron profundamente. La fuerza de su mirada y la seguridad en su voz le transmitieron una confianza que hacía mucho tiempo no sentía. Durante toda la conversación, Lucía observaba la escena con una sonrisa discreta, contenta de ver cómo la chispa en los ojos de Natalia se avivaba con cada minuto que pasaba. Al terminar el encuentro, Martín le ofreció una tarjeta. Si decides lanzarte, Natalia, estaré aquí para apoyarte. Es un proyecto que vale la pena y estoy dispuesto a invertir en él si así lo deseas. De regreso a casa, Natalia se encontraba sumida en sus pensamientos. Aún sentía el peso de las palabras de Martín resonando en su mente. La clave es que tú misma estés convencida. Esa frase le daba vueltas, desarmando cada uno de los muros que ella misma se había impuesto tras las constantes críticas de Esteban. Era como si, por primera vez, alguien le hubiera dado permiso para soñar en grande, para lanzarse sin miedo. Al entrar a casa, Esteban la estaba esperando en la sala, de pie, con el rostro serio. ¿Dónde estabas?, preguntó, con un tono que mezclaba incomodidad e irritación. Natalia, todavía llena del entusiasmo que había sentido junto a Martín, le respondió con calma. Fui a tomar un café con Lucía. Necesitaba despejarme. Esteban la miró de arriba a abajo, evaluándola con una expresión de desdén. Espero que no hayas estado hablando de esas tonterías de cosmética. Te estás obsesionando, Natalia. Deberías centrarte en lo que ya tienes, en vez de perder el tiempo en ideas que no llevan a nada. La seguridad que había sentido minutos antes comenzó a tambalearse, pero esta vez, algo en su interior se rehusó a permitir que esas palabras la alcanzaran. Recordó la mirada de Martín, su voz llena de certeza, y la sensación de que por primera vez alguien había creído en ella. ¿Sabes qué, Esteban?, le dijo, con una calma que no había sentido antes. Puede que para ti no signifique nada, pero para mí es importante. Esteban la miró, sorprendido ante la firmeza en su tono. ¿Qué te pasa? No seas infantil. Los negocios no son para cualquiera, respondió él, con su habitual tono de desprecio. Natalia respiró hondo, conteniendo el impulso de entrar en una discusión. Sabía que no valía la pena intentar convencer a alguien que jamás la había tomado en serio. Esa noche, mientras Esteban dormía, ella permaneció despierta, escribiendo en una libreta todo lo que necesitaba para empezar su proyecto. Anotaba ingredientes, posibles combinaciones, nombres de marcas, todo lo que le venía a la mente. Cada palabra en la página era un paso más lejos de los límites que Esteban había trazado alrededor de ella. Cada línea escrita era una afirmación de su propio valor, una declaración silenciosa de independencia. El amanecer trajo consigo una decisión. Natalia estaba decidida a seguir adelante, a pesar de las sombras que Esteban intentaba arrojar sobre sus sueños. Aquella libreta, llena de ideas y bocetos, se había convertido en su refugio, en una promesa de cambio. Aquella mañana se sintió más viva que nunca, decidida a poner en marcha su línea de cosméticos, aunque el camino estuviera lleno de dificultades. Al llegar a la farmacia, se sumergió en sus investigaciones, probando diferentes combinaciones de hierbas, aceites y esencias naturales. La pequeña mesa de trabajo que usaba en la trastienda pronto se llenó de frascos y muestras, cada una marcada con notas cuidadosas. Lucía, al verla tan enfocada, sonrió y le dio un ligero toque en el hombro. Es inspirador verte tan comprometida, Natalia, comentó, observando cómo se desenvolvía entre los frascos con la seguridad de quien conoce su arte. Gracias, Lucía. Esto es más que un proyecto para mí. Es algo que llevo años soñando, pero que nunca me atreví a intentar, respondió, con una chispa de emoción en los ojos. Lucía sintió con un gesto de complicidad y le dio un ligero apretón en el hombro, como una especie de pacto silencioso de apoyo incondicional.
Durante las semanas siguientes, Natalia continuó afinando sus fórmulas, enfrentando pequeños problemas con cada paso que daba. Algunas mezclas no resultaban como esperaba, otras carecían de la textura ideal o el aroma necesario para captar la atención de futuros clientes. Era un proceso de ensayo y error que, si bien resultaba agotador, la mantenía despierta hasta altas horas de la noche, anotando cambios, ajustando cantidades, buscando la combinación perfecta. Cierta tarde, en la que había conseguido una textura especialmente suave para una crema hidratante, escuchó la puerta de la trastienda abrirse de golpe. Era Esteban, con el ceño fruncido, mirando los frascos y herramientas desparramados sobre la mesa. ¿Qué es todo esto?, preguntó, con evidente irritación. Natalia, tratando de mantener la calma, le explicó que estaba trabajando en su proyecto, probando nuevas fórmulas. ¿Esto es lo que haces con tu tiempo? Su tono era de reproche, como si cada frasco en la mesa fuera una afrenta personal. En lugar de cumplir con tus responsabilidades, te dedicas a estas tonterías. La paciencia de Natalia comenzó a agotarse, pero intentó que su voz sonara firme y sin rencor. Estoy cumpliendo con mis responsabilidades, Esteban. Lo hago todos los días. Esto es algo adicional, algo que quiero para mi futuro. Él soltó una carcajada seca, que retumbó en las paredes de la pequeña trastienda. ¿Tu futuro?, repitió con sorna. Natalia, deja de fantasear. Nadie va a comprar estas cosas. Solo estás desperdiciando tiempo y dinero. Antes de que pudiera responder, él dio media vuelta y salió, dejándola sola, rodeada de frascos y fórmulas incompletas. Sin embargo, esta vez, sus palabras no la afectaron del mismo modo. Algo dentro de ella había cambiado. A medida que el rechazo de Esteban aumentaba, su determinación se fortalecía. Esa noche, al llegar a casa, Natalia tomó su libreta y revisó nuevamente sus cálculos. Tenía claro que necesitaría algo más que su propio esfuerzo para lanzar una línea de cosméticos, pero también sabía que no podía contar con Esteban para conseguir ese respaldo. Pensando en Martín y en la posibilidad de una inversión externa, sus pensamientos vagaron hasta su mirada alentadora, la convicción en su voz. Al día siguiente, se encontró con él en una cafetería, agradecida de que hubiera respondido tan rápido a su solicitud de reunirse. Mientras esperaban sus bebidas, él la observó atentamente, como queriendo leer más allá de sus palabras. Natalia, has pensado en cada detalle, eso es evidente. Tu proyecto tiene potencial, dijo, después de escucharla explicar su plan en profundidad. Pero quiero saber algo importante, ¿estás realmente dispuesta a enfrentar los sacrificios y el trabajo que esto implica? Ella asintió, segura de su respuesta. Es lo que más quiero hacer, Martín. Estoy lista para trabajar sin descanso, y sé que podré manejarlo. Él la estudió unos instantes, y entonces asintió, sacando una carpeta de cuero negro que traía consigo. Sin muchas palabras, deslizó un contrato sobre la mesa. Aquí tienes. Es un acuerdo preliminar, una inversión para cubrir los costos iniciales. Pero hay algo más importante que el dinero, Natalia, le dijo con tono serio. Necesitas blindarte emocionalmente. Si permites que alguien te frene o si dudas de ti misma en algún momento, este sueño puede desmoronarse en un segundo. Las palabras de Martín resonaron en ella con fuerza. Sintió la magnitud de lo que estaba a punto de emprender, y aunque su corazón latía con rapidez, algo dentro de ella le susurraba que ese era el camino correcto. Con una respiración profunda, tomó la pluma que Martín le ofreció y firmó el contrato. Desde ese día, su vida se dividió entre la farmacia y su propio laboratorio improvisado en casa. Cada mañana, antes de abrir la tienda, dedicaba horas a experimentar con fórmulas. Por las noches, estudiaba proveedores, empaques y marketing, adentrándose en el mundo de los negocios, un terreno nuevo y desafiante para ella. A pesar de la intensidad de sus días, Natalia se sentía viva. Por primera vez en años, no estaba siguiendo el ritmo impuesto por otro,
estaba creando su propio camino, avanzando paso a paso hacia su meta. Sin embargo, mientras ella construía su sueño con esfuerzo y dedicación, Esteban continuaba observándola desde la distancia, con esa misma frialdad y desprecio. Cierto día, mientras Natalia preparaba unas muestras de loción para piel sensible, él irrumpió en la cocina, lanzándole una mirada de absoluto desagrado. ¿Hasta cuándo vas a seguir con esto?, preguntó en tono sarcástico. Porque es obvio que no vas a llegar a ningún lado. Sin detenerse en su trabajo, Natalia le respondió con una serenidad que él no esperaba. Hasta que lo consiga, Esteban. Hasta que mis productos estén en las manos de alguien que los valore. Él la miró, entre incrédulo y molesto, antes de marcharse murmurando algo inaudible. Natalia respiró profundamente y continuó en silencio, dejando que cada palabra negativa se diluyera entre sus pensamientos de esperanza y sus planes de futuro. Al cerrar los ojos esa noche, con las manos aún impregnadas del delicado aroma de las hierbas, Natalia sintió una convicción cada vez más sólida. No importaba cuánto tuviera que trabajar, ni cuántas veces él intentara minar su confianza, cada obstáculo que enfrentaba fortalecía su determinación. Esa noche, la oscuridad en casa parecía más densa. Natalia, agotada después de otro día de pruebas y cálculos, deseaba descansar, pero un sentimiento de inquietud la mantenía en pie. Esteban, distante, había salido temprano y aún no regresaba. Mientras intentaba leer un libro, su mente divagaba, atormentada por el tono cada vez más frío y evasivo de él. Su actitud se había vuelto más reservada, casi como si tuviera algo que esconder. Dieron las 11:30 cuando escuchó el sonido del auto en la entrada. Esteban entró, dejando las llaves sobre la mesa sin mirarla, como si su presencia fuera invisible. ¿Dónde estabas?, preguntó Natalia, intentando que su voz sonara neutra. Él le lanzó una mirada fugaz, como si la pregunta fuera una molestia innecesaria. Negocios. No tienes que saber cada detalle de mis días, Natalia, respondió con frialdad, antes de marcharse hacia el dormitorio. Natalia, conteniendo su frustración, decidió seguirlo. Entró en la habitación y, antes de que él pudiera decir algo, habló. Si hay algo que me estás ocultando, prefiero que me lo digas de una vez, le espetó, mirándolo con la determinación que había acumulado durante semanas. Esteban soltó una risa seca, una que le resultó dolorosamente familiar. Deja de imaginar cosas, Natalia. No tengo tiempo para tus inseguridades, replicó, tirándose en la cama sin darle importancia a sus palabras. Esa noche, después de que Esteban cayera en un sueño pesado, Natalia se quedó inmóvil, su mente llena de dudas y sospechas. Había notado el cambio en él, no solo en su manera de hablarle, sino en esa distancia casi insalvable que había crecido entre ambos. De repente, un pensamiento cruzó su mente, una idea que la sacudió profundamente. Se levantó de la cama en silencio y, guiada por una intuición que le aceleraba el pulso, se dirigió a la oficina de Esteban. La habitación estaba en penumbras, apenas iluminada por la luz de la calle que se filtraba por las cortinas. Natalia, con pasos cuidadosos, abrió el cajón de su escritorio y comenzó a revisar papeles. Entre documentos de trabajo y recibos, encontró un sobre, uno antiguo y arrugado, con el nombre de Esteban en letras elegantes. Al abrirlo, un frío escalofrío recorrió su espalda. Era un documento de herencia. Su esposo había recibido una suma considerable de dinero hacía más de un año, una cantidad que fácilmente habría financiado su proyecto, que habría sido el soporte necesario para sus sueños. Pero, en lugar de compartirlo, Esteban lo había ocultado, mientras la veía luchar cada día, mientras ignoraba y menospreciaba sus esfuerzos. Natalia sintió como una mezcla de dolor y rabia le quemaba el pecho. Cerró los ojos un momento, tratando de controlar la furia que amenazaba con explotar en ese mismo instante. Recordó todas las veces que le había pedido apoyo, todas las veces que había compartido sus ideas con él, creyendo que podía confiar en su pareja, en su compañero de vida. ¿Todo había sido en vano?
¿Acaso él la había estado manipulando desde el principio? En ese momento, oyó pasos acercándose. Guardó el sobre apresuradamente y se puso de pie, con el corazón latiendo a un ritmo frenético. Esteban entró en la oficina, observándola con una expresión mezcla de sorpresa e irritación. ¿Qué haces aquí?, preguntó en tono cortante, mirándola como si ella fuera una intrusa en su propio hogar. Natalia, sin poder contenerse más, lo enfrentó con una mirada que él no le había visto antes. «Dime la verdad, Esteban. ¿Por qué me ocultaste esto?», le dijo, mostrando el sobre con la herencia. La expresión de Esteban cambió de inmediato. Su rostro se tensó y sus ojos revelaron una ira contenida. En lugar de disculparse o explicar, la observó con desdén. «¿Así que estuviste hurgando entre mis cosas?». «¡Qué decepción, Natalia!», contestó, tratando de hacerla sentir culpable, como si él no fuera el responsable de aquella traición. Ella, tomando valor de su propia indignación, no retrocedió. «¿Cómo puedes llamarte mi esposo y ocultarme algo así? Te pedí ayuda, te pedí apoyo, y tú decidiste mentirme, haciéndome creer que nuestro futuro no valía la pena», exclamó, con una mezcla de furia y dolor. Esteban se acercó un paso, desafiante. «Tu proyecto no vale la pena, Natalia. No soy tu patrocinador ni tu salvador. Deberías agradecer que aún tienes un techo sobre tu cabeza y dejar de imaginar que esto es algo más que una tontería», dijo, su voz fría y venenosa. Fue entonces cuando Natalia comprendió algo fundamental. Esteban jamás la había visto como su igual, jamás había creído en ella. Todo había sido una farsa, un control sutil que él había ejercido sobre su vida para mantenerla dependiente, para asegurarse de que ella nunca escapara de la sombra en la que él la había puesto. Sintiendo que ya no quedaba nada por salvar, Natalia dejó el sobre en su escritorio y salió de la oficina sin mirar atrás. Esa noche durmió en otra habitación, intentando procesar la magnitud de la traición de Esteban. Su corazón estaba roto, sí, pero al mismo tiempo sentía que una cadena invisible se había roto en su interior, dándole un tipo de libertad que jamás había experimentado. La mañana siguiente, al entrar en la cocina, Esteban la miró sin decir nada, como si esperara que ella se disculpara o retrocediera. Pero en lugar de eso, Natalia lo miró con frialdad, como si el hombre que estaba delante de ella fuera un completo extraño. «Esto no ha terminado, Esteban», le dijo con una serenidad que la sorprendió incluso a ella. «Pero lo será pronto». Sin esperar respuesta, salió de la casa y se dirigió a la farmacia, donde Lucía la recibió con una expresión de preocupación. «¿Todo bien, Natalia?», preguntó su amiga, notando el cambio en su semblante. Ella, respirando profundo, se permitió esbozar una pequeña sonrisa. «No, Lucía. Todo va a estar bien, pero primero tengo que tomar algunas decisiones». Mientras empezaba a organizar sus cosas en la farmacia, Natalia sintió una fuerza en su interior, una certeza de que lo peor había pasado. A pesar del dolor, sabía que era momento de cambiar su vida, de dejar atrás aquella relación que no hacía más que aplastarla. En medio de su jornada, Martín apareció en la farmacia para entregarle algunos informes sobre proveedores que ella le había solicitado. Sin embargo, al ver su expresión seria, él comprendió que algo no estaba bien. «Natalia, ¿necesitas hablar?», preguntó en voz baja, mirándola con una comprensión que le resultó inesperadamente reconfortante. Ella, incapaz de contenerse, asintió. Salieron juntos al pequeño parque que estaba cerca de la farmacia y, una vez allí, Natalia le confesó todo: la traición de Esteban, el engaño sobre la herencia, el desprecio que él le había mostrado todos esos años. Martín la escuchó sin interrumpir, y cuando ella terminó, la miró con una seriedad cargada de empatía. «Natalia, lo que estás enfrentando es difícil. Pero quiero que sepas que no tienes que hacerlo sola. Cuentas conmigo y, si decides seguir adelante, estoy aquí para apoyarte en cada paso». Las palabras de Martín resonaron profundamente en ella, dándole el impulso que necesitaba.
Por primera vez, Natalia sintió que el peso de los años con Esteban se disipaba, como si al contárselo a alguien que realmente la escuchaba, aquel dolor perdiera su fuerza. Esa tarde, cuando volvió a casa, no sintió miedo al ver a Esteban en la sala, observándola con su acostumbrada mirada de desprecio. No lo saludó ni lo miró, solo pasó de largo, dejando claro que su vida, a partir de ese momento, ya no giraría en torno a él ni a sus mentiras. Se dirigió a su cuarto, donde empacó algunas pertenencias y, con cada objeto que guardaba, sentía que el dolor se transformaba en algo más fuerte. Sabía que no había marcha atrás, y aunque quedaba un largo camino por recorrer, estaba lista para enfrentarlo. La atmósfera de la casa estaba cargada de silencio. Natalia había decidido que la confrontación con Esteban sería la última. Las dudas y la tristeza habían dado paso a una firme resolución de no tolerar más mentiras. Esa mañana se miró al espejo y no reconoció a la mujer que, durante años, había callado sus propios deseos para ajustarse a los estándares y expectativas de un hombre que no la valoraba. Pero ya no era la misma. Había atravesado cada una de sus dudas y lo único que quedaba en ella era la necesidad de liberarse. Los días se sucedieron en una rutina fría, casi cortante. Esteban notaba el cambio en Natalia, sus intentos de recuperar el control sobre ella eran recibidos con una distancia gélida. Era como si ya no pudiera alcanzarla, como si algo en ella hubiese decidido dejarlo atrás, y él lo supiera. En silencio, Natalia observaba cómo se movía por la casa, sintiendo que ese espacio había dejado de ser su hogar, que ya no la ataba nada a él ni a la vida que compartían. La farmacia y su proyecto eran ahora su única verdad, y Martín su apoyo incondicional. Una noche, al salir del trabajo, decidió caminar un rato para despejar su mente. La calle estaba en calma, y cada paso le daba una paz que hacía mucho no experimentaba. De pronto, al pasar por un restaurante de luces cálidas y risa suave, vio una figura conocida. Esteban estaba allí, en una de las mesas, pero no estaba solo. Frente a él, una mujer joven, de cabello oscuro y rostro radiante, sonreía mientras conversaban. La expresión de él era diferente, casi cálida, una sonrisa que Natalia no había visto en años. Sin que ellos se dieran cuenta, Natalia se quedó observándolos a través de la ventana. En esos instantes, la última esperanza de recuperar alguna parte de su matrimonio desapareció. Aquella escena confirmaba lo que su corazón había sospechado desde hacía semanas. A su lado, Esteban era cruel y distante, pero con otra mujer, era el hombre atento que ella había amado una vez. Sintió cómo la rabia se mezclaba con un dolor profundo, como si una herida abierta le recordara cada desprecio, cada palabra que él le había lanzado para hundirla en la inseguridad. Decidida a no quedarse en silencio, entró al restaurante. Cada paso resonaba en su cabeza como una cuenta regresiva, y mientras se acercaba a la mesa, vio cómo la expresión de Esteban cambiaba. Al verla, su rostro se llenó de incomodidad, y la mujer que lo acompañaba la miró con una mezcla de curiosidad y desconcierto. «¿Natalia? ¿Qué haces aquí?», preguntó Esteban, intentando mantener la calma, pero incapaz de esconder su molestia. Ella lo miró con una intensidad que jamás había mostrado, sin bajar la vista, sin temer. «Eso debería preguntártelo yo», respondió, manteniendo la voz firme, sin intención de ceder. La mujer, al captar la tensión, miró a Esteban con expresión confusa. Natalia, sin más explicaciones, la observó y se dirigió directamente a ella. «Disculpa que interrumpa, pero soy la esposa de Esteban». «Tal vez él no te mencionó ese detalle», dijo, con una calma que en realidad escondía la tormenta que sentía dentro. La mujer palideció, sorprendida, y miró a Esteban, que intentaba mantener la compostura, aunque sus manos traicionaban su nerviosismo. «Natalia, estás exagerando». «No es lo que parece», balbuceó él, incapaz de sostener la mirada. «No me interesa lo que tienes que decir, Esteban». «No ahora, ni nunca más», replicó ella, cortante, sintiendo que cada palabra la liberaba un poco más. La joven,
incómoda, se levantó y salió sin decir una palabra. Natalia permaneció frente a Esteban, dejando que el silencio llenara el espacio entre ellos. No tenía nada que reprocharle, la escena había sido lo suficientemente clara. ¿Cuánto tiempo llevas mintiéndome?, preguntó, sin esperar una respuesta. Él trató de tomar el control de la situación, adoptando un tono que antes habría hecho que Natalia dudara, pero que ahora le parecía solo una sombra de lo que alguna vez fue su poder sobre ella. ¿Qué esperas lograr, Natalia? No eres la víctima aquí. No eres capaz de entender lo que realmente necesito. No lo has sido en años, dijo él, con un cinismo que solo confirmó lo que ella ya sabía. Natalia lo miró sin expresar sorpresa. Su rostro mostraba una serenidad que desarmó a Esteban. Tienes razón. Nunca lo entendí, y ya no me interesa entenderlo. Esto termina aquí, Esteban, respondió, y al decirlo sintió como una paz profunda empezaba a arraigar en su interior. Sin darle oportunidad de responder, se dio la vuelta y salió del restaurante. El aire frío de la noche la envolvió, pero lejos de sentir la soledad, experimentó una libertad que la inundaba con una fuerza desconocida. Caminó sin rumbo por las calles de la ciudad, respirando cada paso como si fuera un renacimiento, dejando atrás no solo a Esteban, sino todas las dudas, los miedos y la culpa que alguna vez él había sembrado en ella. Al llegar a su casa, supo que era el momento de cerrar definitivamente aquel capítulo. Al día siguiente, le envió un mensaje a Esteban para hacerle saber que procedería con la separación, sin explicaciones ni reclamos. No necesitaba respuestas, todo había quedado claro. Lo único que quedaba en su mente era la certeza de que su vida ya no dependería de la validación ni del permiso de nadie. Ese mismo día, Natalia se reunió con Martín para definir los detalles finales de su proyecto. Él notó el cambio en ella, una determinación que antes estaba oculta bajo el peso de una vida que ya no deseaba. Natalia, hay algo diferente en ti, comentó él con una sonrisa, observándola con admiración. Ella, en lugar de responder con palabras, le mostró la carpeta con el plan de lanzamiento de su línea de productos. Era una declaración de intenciones, de sueños por cumplir, sin ataduras y sin miedos. Estoy lista, Martín. Quiero que esto salga adelante y sé que puedo lograrlo. Con o sin ayuda, afirmó, su voz cargada de una convicción irrefutable. Martín sonrió, satisfecho de ver aquella fuerza que había percibido en ella desde el primer momento. Entonces, hagámoslo. Estoy contigo, y vamos a llevar tu proyecto a donde merece estar, respondió, ofreciéndole su mano en señal de apoyo. Ese fue el inicio de una etapa completamente nueva para Natalia. Dejó atrás las sombras, el control y la manipulación. Con cada paso que daba junto a Martín, construía algo real, algo que le pertenecía. La traición de Esteban, en lugar de hundirla, la había impulsado a liberarse, y cada día que avanzaba la hacía sentir más segura de que estaba exactamente donde debía estar. Natalia se despertó esa mañana sintiendo un peso menos en el pecho, como si el aire en su habitación hubiera cambiado de textura. Los primeros rayos de sol se colaban por la ventana, llenando el cuarto de una cálida claridad, y algo en ella resonó con la certeza de que el día anterior había marcado un antes y un después en su vida. Finalmente, estaba libre de la manipulación, de las mentiras y el desprecio que durante tanto tiempo había soportado. Y aunque el dolor de la traición seguía allí, en el fondo, sentía una paz que no experimentaba desde hacía años. La rutina, sin embargo, no había cambiado mucho. La farmacia seguía esperando por ella, sus proyectos se amontonaban sobre la mesa, y los desafíos no habían disminuido. Pero ahora, en lugar de detenerse por el miedo, Natalia sentía un impulso imparable de lograr sus metas. Sabía que cada paso la acercaba a su visión, lanzar esa línea de cosméticos naturales que había soñado durante tanto tiempo y que representaba, más que un producto, un mensaje de autenticidad y fuerza para quienes, como ella, habían luchado por sus sueños en silencio. Martín apareció en la farmacia poco después de abrir.
Su presencia, siempre serena y llena de energía, la hacía sentir segura de sí misma. Observando el brillo en sus ojos, él le entregó una carpeta. Aquí tienes los contactos de proveedores confiables que podrían ser la base de tu proyecto, comentó. He revisado cada uno, son empresas que comparten el mismo enfoque en lo natural. Natalia tomó la carpeta, observando la lista con atención, sintiendo cómo cada nombre representaba un paso más hacia su meta. A medida que pasaban las páginas, sus ideas cobraban forma, y su mente comenzó a crear un mapa de los siguientes pasos a seguir. Es exactamente lo que necesitaba, Martín. Gracias por estar aquí, le dijo, levantando la vista hacia él, reconociendo que sin su apoyo, aquel sueño habría sido más difícil de alcanzar. Martín le sonrió, mostrando un orgullo silencioso, como si cada palabra de ella confirmara lo que él ya sabía: Natalia estaba destinada a lograr algo grande. Y en ese momento, comprendió que había algo en su relación que iba más allá de un simple acuerdo de negocios. Había en él una lealtad que Natalia no había experimentado antes, un respeto que le daba fuerzas y, sobre todo, un genuino interés por su bienestar. Esa tarde, después de cerrar la farmacia, se dedicó a estudiar cada contacto, a llamar a varios proveedores y analizar precios, opciones de entrega y tipos de materiales. Cada llamada era un pequeño triunfo, una prueba de que el mundo le abría las puertas que ella misma, en su vida anterior, no se había permitido explorar. Al caer la noche, había creado una lista de los primeros ingredientes que necesitaba, junto con algunas muestras de empaques. En cada detalle, Natalia volcaba su esencia, buscando que su producto hablara de la fortaleza y el renacimiento que sentía. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad. Entre sus horas en la farmacia y las largas noches de preparación, Natalia empezaba a notar los efectos del cansancio, pero la satisfacción que la acompañaba lo hacía valer. Lucía, siempre a su lado, la animaba en cada paso, aportando ideas, probando fórmulas y ayudándola a pulir detalles. Una tarde, mientras revisaban la mezcla de una crema en el pequeño laboratorio que habían improvisado en la trastienda, Lucía la miró con expresión admirativa. Natalia, estos productos no solo son maravillosos. Representan todo lo que has superado. Estoy segura de que muchas personas van a sentirse inspiradas por lo que estás logrando, comentó, mientras sostenía en sus manos un frasco lleno de la mezcla que acababan de terminar. Natalia sonrió, dejando que el orgullo se reflejara en su rostro. Lucía tenía razón, aquellos productos no eran solo fórmulas envasadas. Eran testigos de su lucha, de su determinación por reinventarse a pesar de todo lo que había pasado. Esa misma semana, recibieron las primeras muestras de etiquetas y empaques. La emoción de ver su nombre y su marca impresos en aquellos frascos fue indescriptible. Las etiquetas, con tonos suaves y diseños minimalistas, reflejaban la pureza de los ingredientes y el cuidado detrás de cada fórmula. Sostener ese frasco entre sus manos fue un momento de realización, un símbolo tangible de todo el esfuerzo y los sacrificios. Martín llegó poco después para revisar el avance, y al ver el producto terminado, no pudo ocultar su entusiasmo. Natalia, es increíble. Has convertido tus ideas en algo real, en algo que representa todo lo que eres, le dijo, sosteniendo uno de los frascos con una sonrisa de satisfacción. Ella, emocionada, se permitió una pequeña risa, contagiada por la admiración de Martín. Gracias. Esto es lo que siempre soñé. Pero no habría sido posible sin tu apoyo, respondió, mirándolo con sinceridad. Pasaron la tarde juntos, hablando sobre la estrategia de lanzamiento, los canales de distribución y el marketing. Martín había planeado una pequeña presentación para algunos inversores, y la idea de mostrar su línea a otros la llenaba de nervios, pero también de emoción. Sabía que estaba lista, que había llegado el momento de compartir con el mundo lo que había creado con tanto esmero. La noche antes de la presentación, Natalia apenas pudo dormir. Sentía una mezcla de temor e ilusión que la mantenía alerta, revisando cada detalle una y otra vez, como si aquello fuera un examen final.
Cuando por fin amaneció, se preparó cuidadosamente, eligiendo un atuendo que transmitiera la seguridad y el profesionalismo que sentía por dentro. Al llegar al lugar del evento, se encontró con Martín, quien la recibió con una sonrisa alentadora. Él, como siempre, le transmitía esa serenidad que necesitaba, recordándole con su sola presencia que, pase lo que pase, ya había logrado más de lo que alguna vez imaginó. Los inversores comenzaron a llegar, y poco a poco, Natalia sintió como el miedo inicial se disipaba, dejando solo una determinación firme. Martín le cedió el micrófono y, al verlo entre la audiencia, Natalia sintió que, aunque aquel lugar estaba lleno de extraños, contaba con el apoyo de alguien que creía en ella de verdad. Tomó aire y comenzó a hablar, compartiendo su historia, el propósito de sus productos, su pasión por cada ingrediente y cada fórmula. Mientras hablaba, el rostro de los asistentes reflejaba interés y respeto. Al finalizar, un aplauso llenó la sala, y Natalia sintió como todo el esfuerzo y las noches en vela habían valido la pena. Era solo el primer paso, pero en ese momento, comprendió que su vida había cambiado por completo. No solo había creado una línea de cosméticos, había construido un puente hacia su propia libertad. Martín se acercó, rodeándola con un abrazo discreto y sincero. «Lo lograste, Natalia. Este es solo el comienzo», le susurró al oído, lleno de orgullo. Ella sonrió, consciente de que, finalmente, estaba donde siempre había querido estar. Había renacido, y ahora estaba lista para enfrentar cualquier reto que el futuro le deparara, con la certeza de que nada ni nadie podría detenerla. El eco de los aplausos aún resonaba en la mente de Natalia. Aquella presentación había superado todas sus expectativas y el interés que los inversores mostraron fue la confirmación que necesitaba. Su proyecto había dejado de ser un sueño lejano para convertirse en una realidad palpable. En los días que siguieron, los pedidos comenzaron a acumularse y, junto a Martín y Lucía, dedicó cada instante a asegurar que cada producto saliera impecable, con la calidad y el cuidado que tanto valoraba. Las horas en la pequeña oficina, rodeada de frascos, etiquetas y listas de distribución, eran largas, pero la satisfacción de ver su creación llegar a manos de los primeros clientes hacía que el esfuerzo valiera cada minuto. Lucía, incansable y siempre optimista, revisaba inventarios, atendía llamadas y gestionaba las entregas, y Martín, fiel a su palabra, le proporcionaba los contactos necesarios para llevar la marca a un público aún mayor. Un día, mientras revisaba las ventas y organizaba los próximos envíos, Natalia recibió un mensaje inesperado. Era de Esteban. El mensaje era breve, sin detalles ni una verdadera disculpa, pero el contenido insinuaba un acercamiento. Natalia, escuché que tu línea de cosméticos va bien. Me alegra que al final hayas logrado algo. Quizás deberíamos hablar. Al leer esas palabras, un sentimiento amargo se apoderó de ella. Recordó cada desprecio, cada momento en que él había menospreciado sus ideas, el tiempo en que ella misma había dudado de su valor por aquellas palabras hirientes. Ahora, como si el éxito le diera derecho, Esteban intentaba acercarse, interesado únicamente en el brillo de su reciente reconocimiento. No respondió de inmediato. En cambio, dejó el teléfono a un lado y se dedicó a seguir trabajando, permitiendo que el peso de aquella traición ya lejana se deslizara fuera de su mente, donde ya no tenía poder sobre ella. Sin embargo, durante las noches siguientes, cada tanto volvía a leer el mensaje, como si en su interior algo quisiera darle una respuesta definitiva, cerrar para siempre aquella etapa de su vida. Una tarde, al terminar una jornada de trabajo, Martín, quien había notado la tensión en su rostro, se acercó a ella en silencio. Al verlo, Natalia sintió el impulso de abrirse y contarle lo que le preocupaba. Así lo hizo, explicando el inesperado mensaje de Esteban, la mezcla de emociones que le provocaba y la incomodidad de sentir su presencia, aunque fuera solo a través de un mensaje. ¿Qué sientes que necesitas hacer?, le preguntó Martín, su mirada comprensiva y sin juicio. Natalia reflexionó unos segundos antes de responder.
Comprendía que, a pesar de las heridas del pasado, aquel mensaje representaba una oportunidad de romper el vínculo que aún los unía, de establecer con firmeza que su éxito era suyo, sin nada que agradecerle a Esteban. «Creo que necesito enfrentar esto», respondió ella con decisión. «No por él, sino por mí misma. Quiero dejar claro que mi vida ya no le pertenece de ningún modo». Martín asintió, confiando plenamente en su fortaleza. Al día siguiente, Natalia decidió responder el mensaje, citando a Esteban en una cafetería al final de la tarde, en un lugar discreto. Esa tarde llegó antes de lo previsto y se sentó en una mesa junto a la ventana, con la vista en el bullicio de la calle, mientras el aroma del café llenaba el ambiente. Minutos después, Esteban apareció, tan seguro de sí mismo como siempre, con esa actitud que alguna vez la había intimidado, pero que ahora le resultaba insignificante. Sin esperar cordialidades, Natalia comenzó la conversación con una serenidad que no dejaba espacio a malentendidos. «Dime qué necesitas, Esteban». «No tengo mucho tiempo», dijo, observándolo con una firmeza que él no esperaba. Él sonrió de lado, como si la seguridad de ella fuera un desafío que creía poder manejar. Tomó un sorbo de café antes de hablar. «Natalia, veo que te ha ido bien. Solo quería saber cómo estabas. Después de todo lo que compartimos, pensé que podríamos retomar nuestra relación, quizás desde otro lugar, ahora que las cosas han cambiado». Ella lo miró en silencio, dejando que su falsa empatía se disolviera en el aire. Esteban parecía incapaz de comprender que ella había dejado atrás aquella vida, que ya no sentía nada que lo vinculara a él, más allá de la memoria de una relación rota. ¿Relación?, repitió ella, con una pequeña risa que mezclaba incredulidad y desdén. «Esteban, nuestra relación terminó mucho antes de que tú siquiera lo notaras. No vine aquí a hablar de nuestro pasado, sino a dejar claro que no hay lugar para ti en mi vida ni en mi trabajo». La expresión de él se volvió tensa, como si, por primera vez, comprendiera que ella hablaba en serio. «Natalia, ¿no crees que es injusto?», insistió él, en un último intento de manipularla. «Ambos cometimos errores, podríamos intentarlo de nuevo. No tiene sentido rechazarme ahora que podríamos trabajar juntos». Ella negó con la cabeza, calmada y sin resentimientos. Había esperado aquellas palabras, había imaginado ese intento de hacerla sentir culpable, pero ahora se daba cuenta de que ya no le afectaban. «Esteban, no tengo nada que hablar contigo. Mi vida y mi trabajo están mejor sin ti. No necesito que me ayudes, jamás lo necesitaba, y me tomó tiempo comprenderlo. Este proyecto es mío y nada de lo que hayas hecho o dicho cambia eso», respondió, sintiendo como cada palabra la fortalecía aún más. Al verla así, él comprendió que no había vuelta atrás, y aunque intentó ocultarlo, una expresión de derrota se dibujó en su rostro. Sin más, se levantó y salió del lugar, dejando a Natalia sola en aquella mesa que, para ella, ya representaba un cierre definitivo. Con una profunda sensación de alivio, se levantó y caminó hacia la farmacia, donde Lucía la esperaba con una sonrisa. Natalia le relató lo sucedido, y su amiga le respondió con un abrazo, consciente de la importancia de aquel momento. Esa misma noche, mientras revisaba los últimos pedidos, sintió la mano de Martín en su hombro. Él, sin necesidad de palabras, comprendió lo que significaba para ella haber cerrado aquel capítulo, y en su abrazo encontró una paz que ni siquiera sabía que necesitaba. Ahora, sin el peso del pasado, Natalia veía su camino con claridad. Sabía que el éxito no dependía de alguien más, que había alcanzado aquella paz por sí misma y que solo le quedaba seguir adelante, libre de todo lo que alguna vez intentó frenarla. El sol entraba a través de las ventanas de su nuevo espacio de trabajo. El pequeño laboratorio que antes ocupaba en la trastienda de la farmacia había quedado atrás. Ahora, Natalia supervisaba la producción de su línea de cosméticos desde un lugar amplio, lleno de luz y rodeado de plantas. En cada rincón, se respiraba el aroma de las hierbas y esencias que durante años habían sido solo un sueño.
Pero ese sueño ya no pertenecía únicamente a su mente, ahora era una realidad que prosperaba y le daba vida a cada espacio. Lucía, como siempre, trabajaba a su lado, revisando las últimas etiquetas para la nueva línea de productos. Con su entusiasmo contagioso, se acercó a Natalia, mostrándole un frasco recién terminado. «Mira, Nat, el diseño es perfecto. Cada detalle refleja lo que has construido», dijo, sosteniendo el envase frente a ella. Natalia tomó el frasco entre sus manos, admirando el acabado y el delicado empaque. Aquella etiqueta, impresa con su nombre y la marca que tanto esfuerzo le había costado lanzar, representaba su libertad y el resultado de todo lo que había superado. Respiró profundamente, saboreando la satisfacción que sentía al ver su esfuerzo reflejado en algo tangible, algo que en sus manos cobraba un sentido de logro y plenitud. Esa misma tarde, Martín llegó a la fábrica, trayendo noticias de nuevas oportunidades. Su rostro reflejaba orgullo y serenidad, y al verla trabajar con la dedicación de siempre, no pudo evitar acercarse a ella, quien lo recibió con una sonrisa sincera. «Natalia, tenemos una invitación para presentar tu línea en una feria internacional», le comentó, mostrándole los documentos de la exposición que se llevaría a cabo en unos meses. La noticia la sorprendió. Aquel evento representaba la oportunidad de mostrar su marca al mundo, de llevar sus productos a personas que valoraban lo natural, lo auténtico. Sintió una oleada de emoción mezclada con gratitud. Mirando a Martín, comprendió que, a lo largo de este viaje, él había sido mucho más que un socio, había sido su apoyo, su impulso, y quien creyó en ella cuando nadie más lo hacía. «Gracias, Martín. Esto es algo que siempre soñé, pero verte aquí, compartiéndolo conmigo, hace que todo sea aún más especial», dijo, dejándose llevar por la sinceridad de sus palabras. Martín la miró en silencio, como si quisiera decir algo, pero optó por quedarse junto a ella, compartiendo el momento sin necesidad de explicaciones. El evento internacional requería meses de preparación. Cada detalle fue planeado con esmero, desde los catálogos hasta los paquetes de presentación, y en cada paso, Natalia se encargó de reflejar la esencia de sus productos, el espíritu de cada fórmula, cada aroma, cada combinación que ella había diseñado. Durante las largas jornadas de trabajo, el cansancio se volvía algo secundario frente a la satisfacción que sentía al ver su proyecto crecer de una manera que jamás habría imaginado. Cuando por fin llegó el día del evento, Natalia, Lucía y Martín viajaron juntos al lugar donde tendría lugar la exposición. Al llegar al recinto, se encontraron rodeados de expositores de todo el mundo, pero lejos de sentirse intimidada, Natalia sintió que aquel era el lugar al que siempre había pertenecido. Allí, rodeada de otros emprendedores, experimentó una profunda certeza de que su historia era diferente y que su viaje hasta ese momento le daba una fuerza única. La jornada transcurrió con gran éxito. Cada visitante que se acercaba a su puesto mostraba interés en su línea de productos, intrigado por el enfoque natural y la historia detrás de cada fórmula. Lucía atendía a los compradores con la misma pasión que Natalia, explicando con entusiasmo los beneficios de las hierbas, el proceso artesanal y el propósito que había guiado a Natalia en cada paso. En un momento, mientras observaba el flujo de personas interesadas, Natalia sintió la presencia de Martín a su lado, observando la escena con expresión complacida. «Este es solo el comienzo, Natalia. Has creado algo poderoso, algo que va más allá de los productos. La gente siente tu pasión, tu verdad, y eso es lo que realmente los atrae», le dijo, su voz impregnada de una admiración que ella recibía como un bálsamo. Natalia asintió, dejando que sus palabras calaran en ella. Por primera vez, el reconocimiento ya no le parecía necesario, sino simplemente la confirmación de que todo lo que había vivido, cada desafío y cada lágrima, habían sido las bases de algo real y genuino. Esa noche, mientras caminaban por las calles de la ciudad, después de un día agotador y exitoso, Martín le ofreció su brazo. Natalia lo tomó con una sonrisa, sintiendo que aquel gesto simbolizaba algo más que simple camaradería.
Se detuvieron frente a un pequeño parque, donde las luces cálidas de las farolas dibujaban sombras suaves en el camino. Fue en ese instante que Martín, mirándola con profundidad, tomó su mano y rompió el silencio. Natalia, he visto cada paso de tu lucha, cada sacrificio. Me siento afortunado de haber compartido este viaje contigo y me gustaría seguir siendo parte de tu vida, no solo como socio, sino como alguien que te admire y te apoye en todo lo que emprendas. La declaración de Martín la tomó por sorpresa. Natalia sintió un torbellino de emociones, pero al observar su rostro, su calma y la sinceridad en sus palabras, sintió una paz que había buscado durante años. Se dio cuenta de que, a su lado, Martín había sido su refugio, la fuerza tranquila que la ayudaba a avanzar sin ataduras. Martín, tú has sido mi compañero en los momentos más difíciles, y contigo he aprendido a confiar de nuevo. No sé qué depara el futuro, pero sé que quiero seguir adelante, y tenerte conmigo hace que ese camino sea aún más especial, respondió, dejando que su voz transmitiera cada palabra desde lo profundo de su corazón. Compartieron un abrazo silencioso bajo las luces de la noche, sellando un vínculo que iba más allá de cualquier promesa. En ese momento, Natalia comprendió que había encontrado algo mucho más valioso que el éxito, había hallado una paz que venía de su propio esfuerzo, de haber sido fiel a ella misma, y de contar con alguien que la valoraba en cada sentido. La vida de Natalia había dado un giro completo, y aquella noche, caminando junto a Martín, supo que su historia de lucha y renacimiento era el comienzo de algo nuevo, algo que florecía con cada paso que daba en libertad, con cada logro alcanzado y cada sueño cumplido. Y así, bajo el cielo estrellado, Natalia dejó atrás las sombras de su pasado y abrazó el futuro con el que siempre había soñado, rodeada de amor propio, respeto y la certeza de que, sin importar lo que viniera, ella era capaz de enfrentarlo todo. Si te ha emocionado la historia de Natalia y su camino hacia la libertad y el éxito, déjanos tu comentario. Nos encantaría saber qué opinas de esta increíble transformación. No olvides suscribirte al canal para más historias inspiradoras y darle un me gusta al video si disfrutaste cada momento. Gracias por acompañarnos y ser parte de esta aventura.